Gracias, hermanos. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por estos cantos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Haciendo énfasis aún a todavía este festejo que tenemos el día de hoy. Antes de pasar a la lectura, quisiera compartirles otra porción de la palabra. Es una oración que hace el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, si me quieren acompañar ahí. Colosenses 3. Colosenses 3, versos 15 al 17. Es una oración que hace el apóstol Pablo, el orando, ¿verdad?, por la iglesia en esos tiempos, que es la oración que como cuerpo, como iglesia, tenemos los unos con los otros. Colosenses 3, del 15 al 17. Si me quieren acompañar, mis hermanos. Es una lectura que es una oración y les invito, mis hermanos, a que podamos leerla con esa intención. Comienzo, mis hermanos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien, y ahora sí pasemos a la lectura que tenemos hoy. Es en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 1 al verso 4. Tan pronto lo encontremos, mis hermanos, nos ponemos en pie para leerlo todos a una sola voz. Filipenses 2, verso 1 al verso 4. Filipenses 2, verso 1 al verso 4. Vamos a dar un poquito de tiempo para los hermanos que están aquí buscando. Filipenses 2, verso 1 al verso 4. Muy bien, todos a una sola voz, mis hermanos, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y así con esta lectura damos la bienvenida a nuestro hermano Ernesto, nuestro pastor, para el mensaje del día. Adelante, hermano. Muy buenos días a todos. Damos muchas gracias a Dios por la bendición de estar juntos en esta mañana y también por el tiempo que nos ha dado aquí en esta iglesia local. Son ya muchos años, pero ha sido una bendición de parte del Señor el poder estar juntos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por estos 40 y tantos años que hemos estado aquí, Señor, por este tiempo que nos has dado, por la provisión tuya, al darnos tu palabra, al darnos la comunión los unos con los otros, al darnos todas las virtudes y las posibilidades de poder ser una iglesia que te glorifica, que te exalta, que te alaba, así como tú la diseñaste, Señor, desde pues muy anteriormente, desde antes de la fundación del mundo. Tú pusiste los ojos en ciertas personas, Señor, para ser llamados a formar parte de un cuerpo, de un pueblo, el cual pueda glorificarte, el cual pueda honrarte. Y te damos gracias porque, pues, como dice algún dicho por ahí, Dios los hace y ellos se juntan, no tanto en relación a una pareja, pero más allá de eso, a una iglesia, a un cuerpo, a un pueblo que tú has llamado para que
podamos estar con el mismo propósito de adorarte y de glorificarte. En esta mañana bendice el mensaje que sea de compartir para que sea de edificación a tu pueblo y a tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una bendición estar aquí en este día. Gracias a Dios por el tiempo que nos da tan hermoso, ¿verdad? Un clima muy, muy rico, muy sabroso, todo lo que nos da en este día el Señor, lo que nos añade a nuestra vida. Y aunque no podemos estar toda la iglesia junta todavía, sabemos que hay hermanos que están todavía pues batallando con la salud, con situaciones un poquito difíciles, por lo cual estamos también rogando al Señor que Él los levante, que los proteja, que los guarde, que los sostenga y pronto podamos estar toda la iglesia unida, junta aquí, glorificando el nombre de Cristo. Fíjense que el tema que vamos a ver hoy, hermanos, es muy a propósito de lo que estamos recordando, de estos 41 años que la iglesia ha estado activa, viva, aquí como iglesia local. El tema que vamos a ver hoy precisamente habla de la unidad ahí en Filipenses. Pues coincidió, es un tema que ya tenemos, son textos que ya tenemos programados de hace meses, y nos toca ver precisamente Filipenses capítulo 2. Como les digo, cae perfectamente al tema que estamos recordando ahorita del aniversario de la iglesia, aquí porque vamos a hablar precisamente de la unidad del cuerpo, de la unidad de la iglesia. Y vamos a hablar de un aliado suyo de la unidad, que es la humildad, que juntamente con la unidad están ahí los dos trabajando juntos. En este capítulo 2, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo tiene un afecto muy especial por la iglesia de Filipos? Tiene una identificación muy grande con estos hermanitos porque han estado siempre muy pendientes de él, porque han estado comunicándose con él, porque lo han procurado, lo han sostenido, lo han ayudado, se han involucrado en el ministerio juntamente con el apóstol Pablo. Entonces, en ese sentido, Pablo está muy, muy cerca de la iglesia de Filipos. Sin embargo, a pesar de ello, el apóstol Pablo identificaba ciertas pequeñas fisuras en la iglesia de Filipos, ciertas pequeñas fisuras, ciertos problemitas, ciertos detalles ahí en la iglesia de Filipos. Y el hecho de que él tome el tema de la unidad justamente aquí a la altura del capítulo 2, después de haberlos saludado, después de haberles presentado algunos temas fundamentales, es porque él considera necesario que con todo lo que ha escuchado sobre la iglesia, seguramente Epafrodito, uno de los mensajeros de la propia iglesia de Filipos, y seguramente pues todos los hermanos que habían estado en comunicación con Pablo sobre la iglesia, le habían platicado lo que estaba pasando en la iglesia, ¿verdad? Y entonces llega el punto donde el apóstol Pablo ve la necesidad de hablar del tema de la unidad de la iglesia. No porque fuera una iglesia totalmente desmembrada, no porque fuera una iglesia que andaba cada uno por su lado, sino que era una iglesia que necesitaba una exhortación en relación al tema de la unidad. Y entonces les empieza a decir estas cosas ahí en el asunto de la unidad. Dice, por tanto, dice el verso 1, si han experimentado, si alguno de ustedes, o si ustedes, hermanos de Filipos, han experimentado la consolación en Cristo, está poniendo como algunos elementos que van a ser fundamento de su exhortación del versículo 2. Pero primeramente, de esta manera estructura su argumento el apóstol, diciéndoles, si ustedes, hermanos de Filipos, han experimentado algunas de estas 5 cosas que les voy a mencionar, entonces yo les invito a hacer lo siguiente. Ahora, ¿cuáles son esas 5 cosas? Dice el versículo 1, la consolación en Cristo. ¿Has experimentado tú acaso la consolación de Cristo en tu propia persona? Si han experimentado el consuelo de amor. Miren, muchas veces nosotros hemos tenido que ser consolados por la palabra de Dios. Hemos tenido que ser consolados por otro hermano que nos habla del amor de Cristo, que nos ha acercado esa paz, esa tranquilidad que nos da el escuchar de las cosas de Dios. Entonces, hemos experimentado eso y lo dice, si hay alguna comunión del Espíritu, hemos tenido alguna comunión con el Señor a través de la meditación, a través de la oración, hemos tenido ese consuelo que da el Espíritu, esa comunión que podemos tener con el Espíritu. Si han experimentado ustedes algún afecto entrañable, algún afecto
algún sentir que nos ha llegado hasta las entrañas, algún afecto que nos ha alcanzado hasta las entrañas. Muchas veces estamos en condiciones de tristeza, de agonía espiritual, en las cuales necesitamos nosotros tener un afecto entrañable, algo que nos llegue hasta el fondo de nuestras entrañas, ¿verdad? ¿Han experimentado esto? ¿Alguna cosa de estas han experimentado ustedes? Les dice el apóstol Pablo. ¿Y han tenido alguna misericordia? ¿Han alcanzado alguna misericordia de Dios en sus vidas? ¿Dios los ha bendecido en alguna manera? Debiendo haber alcanzado el juicio de Dios sobre sus vidas, ¿les ha dado Dios alguna bendición? Es más o menos lo que les está planteando el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí de entrada. Si han experimentado eso, dice, completen mi gozo. El apóstol Pablo ya tenía cierto gozo de la relación que tenía con la iglesia de Filipos, ¿sí o no? Porque lo estaban apoyando, porque estaban orando por él fervientemente todo el tiempo, porque le habían mandado a Epafrodito y era compañero de milicia de Pablo, porque estaban trabajando en el evangelismo juntamente también la iglesia y dice, muchos más hermanos al saber que yo estoy preso, se animan a compartir de la palabra sin temor. Eso lo vimos ahí un poquito antes en el capítulo 1. Dice que se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. En el versículo 1:14 ahí lo vimos. Entonces, hermanos, yo ya tengo gozo con la iglesia de Filipos, dice el apóstol Pablo. Pero yo les pediría que ese vaso que está casi lleno, completen el vaso hasta arriba, hasta el borde del vaso, ¿verdad? Tiene bastante sustancia, ¿verdad? Bastante gozo está ahí almacenado, pero les voy a pedir que lo completen, hermanos. ¿Cómo lo van a completar? Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así que en el versículo 1, el apóstol Pablo les está dando un sí. Noten que se repite 5 veces el sí. Si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si algún afecto, si alguna misericordia. Ese sí no es un sí condicional o de duda, sino es el argumento del apóstol Pablo para solicitarles, y podría traducirse, ya que ustedes han experimentado esto, entonces yo les voy a pedir esto. ¿Se fijan? Ya que han recibido la gracia de Dios, entonces den la gracia de Dios. Dad de gracia lo que de gracia recibieron. Podemos nosotros, hermanos, así como Dios nos ha compartido su consolación, nos ha dado su consuelo de amor, nos ha dado la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia, todas esas cosas que Dios nos ha dado, ¿podríamos compartirlas nosotros con alguien más? Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Es el argumento del apóstol Pablo. Y entonces introduce el tema de la unidad. Ahora, vuelvo un poquito a los fundamentos de la unidad. Miren, Dios en su persona es uno, pero al mismo tiempo es tres, ¿sí o no? Dios es uno, pero es tres. 1, 2, 3. Entonces, hablamos de la Trinidad, pero podemos hablar tranquilamente de la triunidad. ¿Sí o no? Dios es tres, pero es uno. De tal manera que Dios en su soberanía y en su persona, Él en esencia es un Dios en plural. ¿Sí o no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural, ¿sí o no? Entonces, la unidad es esencial, no solamente en Dios, porque imagínense que hubiera una diferencia de pensamiento entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué caos sería este universo? Sería un terrible caos. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo: yo hago la voluntad de mi Padre y yo hago lo que le agrada a mi Padre. Y él dijo: yo y el Padre uno
somos. ¿Sí o no? Y primera de Juan dice que el Padre, el Espíritu de verdad, el Hijo y el Espíritu de verdad, de los cuales son uno. Primera de Juan nos habla de la unidad de Dios, nos habla claramente de esa unidad que existe en la persona de Dios como tal. De tal manera, hermanos, que ahí está la enseñanza básica de la unidad, entendiendo la persona de Dios. Imagínense una crítica que tuviera el Padre sobre el Hijo, una crítica que tuviera el Hijo sobre el Espíritu o el Espíritu sobre el Padre, etcétera. Alguna pequeña diferencia de pensamiento en que tuviera una crítica, una agresión en su pensamiento el uno contra el otro. Qué terrible caos se vendría sobre el universo y sobre toda la creación. De manera que en Dios hay una unidad perfecta. Hay una armonía tal que no hay ninguna distorsión en las notas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que entender nosotros, hermanos. Lo tenemos que comprender, lo que tenemos que aceptar. Ahora, el Señor Jesús, antes de partir al cielo, en Juan capítulo 17, si ven el verso 22, por favor, Juan capítulo 17, verso 22. Él ya estaba por terminar su tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Estaba preparándose para partir a la gloria del Padre. Estaba gozoso que iba a estar un día pronto ya en la presencia de su Padre. Y el Señor Jesús hizo esta oración en el capítulo 17 de Juan, que se conoce como el capítulo de la oración intercesora. Y entre todas las cosas que él le pide al Padre, él está orando al Padre, le está diciendo en el verso 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Qué unidad entre el Padre y el Hijo, qué preciosa armonía podemos encontrar entre uno y el otro. Y luego en el versículo 22 dice muchas cosas que valdría la pena leer, pero no tenemos el tiempo. Verso 22 dice ahí, la gloria que me diste yo les he dado a esos que creyeron en mí para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno en esencia. Dios como tal, uno en esencia. Pero Él quiere que igualmente nosotros, la iglesia de Jesucristo, seamos igualmente uno en esencia. Que sean uno. Yo en ellos, verso 23, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No podemos tener mejor ejemplo ni mejor caso de unidad en esta tierra y fuera de ella, sino el ejemplo perfecto de Dios como un ser que es uno en su esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos muy claramente. Ahora, vamos a ver en Mateo 12, por favor, Mateo capítulo 12, verso 25. Mateo 12, 25, ahí donde tenemos nosotros una opinión de la gente sobre la obra de Jesús, es diciéndole que pues él hacía todo lo que hacía, sus milagros y todo lo que él hacía, lo hacía por Belcebú, el príncipe de los demonios, dice el versículo 23. Lo estaban acusando, ¿verdad? Que lo que él hacía no lo hacía por parte de Dios, sino lo hacía por parte del mal. Pero dice el versículo 25, sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Hermanos, Jesús está enseñando aquí que nadie puede tener un impacto en la vida de otros, ni nadie puede permanecer sin el concepto de la unidad.
Las sociedades deben estar unidas, las familias deben estar unidas, el país debe estar unido, pero esencialmente la iglesia debe estar unida, porque su Dios y su ejemplo es un ejemplo de unidad. Y ahí lo vemos claramente. Y Él les dice, Satanás echa fuera a Satanás, los demonios están peleándose unos con otros. Pero no es así en la iglesia ni en la obra de Dios. El Padre nunca se va a oponer al Hijo, ni el Hijo al Padre, ni al Espíritu Santo. Siempre van a tener completa armonía, ellos en su esencia. Y es una verdad que tenemos que replicar en la iglesia, tenemos que replicar nosotros en nuestra experiencia personal. En el momento que nosotros estamos atentando contra un hermano con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones, nosotros estamos haciendo la obra de Satanás. Porque estaríamos nosotros promoviendo una casa dividida. Una casa dividida. Podemos exhortar en amor a un hermano, podemos hablar de una situación necesaria para corregir, pero no podemos envidiar y afectar y pensar mal y hablar mal de una persona y hacer cosas así contra nuestros hermanos, porque sería una casa dividida. Sería una casa dividida. Por eso hay todo un orden en la forma de exhortar y de corregir en el Nuevo Testamento. Recuerdo hace muchos años visitaba yo a una persona y me empezó a hablar mal de otra persona y me dijo, entre las cosas que dijo, bueno, tú no sabes todo lo mal que esta persona habla de ustedes. Yo me quedé así con un mal sabor de boca, pero dije finalmente, bueno, yo no puedo escarbar más esta situación porque no puedo ir a tratar de solucionar un asunto. Cada quien es responsable de lo que dice de los demás y dará cuenta por sus actos y por sus hechos. Y de lo que habla la boca, pues es lo que abunda en el corazón, ¿verdad? Pero yo no puedo estar tratando de solucionar las situaciones de un corazón amargado, de un corazón que está hostigado ahí, terriblemente sufriendo y batallando con sus propios sentimientos y sus pensamientos. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que decimos sobre nuestros propios hermanos. Así que nuestro Señor dice que una casa dividida es una casa donde impera la obra del diablo. Y en un sentido, hermanos, podemos decir que si Filipos no era una iglesia, la iglesia de los filipenses no era una iglesia que estaba pasando por una terrible división, sí había ciertas fracturitas ahí. Cuando llega uno al capítulo 4, que no vamos a entrar ahorita ahí porque vamos a llegar en su momento, ya hemos hablado un poquito de estas dos hermanitas, ¿se acuerdan? Que traían un pique ahí entre ellas. ¿Se acuerdan de los nombres de estas dos hermanas? Evodia y Sinti, que no vamos a entrar al tema ahorita, pero el apóstol Pablo al llegar al capítulo 2 está apuntando hacia allá. ¿Me explico? Porque está viendo una pequeña fractura que existe ahí. Y en esa pequeña fisurita que alcanza a percibir él, por lo que sabe de la iglesia de Filipos, él ve la necesidad de hablar y de exhortar sobre el tema de la unidad de la iglesia. Ese es el punto. Él ve esa gran necesidad. Pero el argumento del apóstol Pablo es bastante interesante porque él está diciendo, hermanos, ¿acaso ustedes han experimentado estas 5 cosas de parte del Señor? No entra al tema diciéndoles, a ver, hermano, yo he escuchado que ustedes traen problemas. Y yo he oído que hay divisiones ahí en la iglesia y que tienen fracturas y esto. No empieza así, sino que empieza de una manera muy tranquila diciéndoles, hermanos, quiero preguntarles una cosa. ¿Han experimentado en ustedes mismos el amor de Dios? ¿Han tenido un afecto entrañable en sus corazones? ¿Han recibido la misericordia de Dios en sus propias vidas, en sus familias, en sus personas? ¿La han vivido, la han experimentado?
Si ha sido así, entonces, versículo 2, completen mi gozo, hermanos. Y prepárense para lo que les voy a decir, como quien dice, ¿no? ¿Están listos? Dice ahí. Completen mi gozo. Sientan lo mismo. Tengan el mismo amor. Sean unánimes. Sientan una misma cosa. Hermanos, ¿por qué les dice esto Pablo? Porque había alguna fisura. ¿Se lo habría dicho acaso a una iglesia muy unida donde no había ningún detalle, no había ninguna situación? Todos los hermanos eran un dulce para los demás, ¿verdad? Estaban ahí apapachándose los unos a los otros en el amor y no había ningún mal pensamiento, ni ninguna envidia, nada de nada, ¿verdad? Un solo corazón, una misma alma. Miren, vamos a tantito ahí a Hechos en el capítulo 2. Usa esa expresión que acabo de mencionar ahorita, Hechos capítulo. La iglesia primitiva tuvo que pasar por situaciones muy críticas en su origen, hermanos. Recuerdo aquel pasaje de Juan, donde los apóstoles estaban un poco asustados después de que había muerto el Señor. Y el primer día de la semana estaban con las puertas cerradas por temor a las autoridades. Estaban un tanto temerosos de que vinieran y ellos estaban juntos, pero estaban a puertas cerradas. Ese pasaje está en Juan 20:19, donde dice la Escritura que ellos estaban ahí a puertas cerradas. Les leo un poquito, aunque no vayan hasta allá. Dice: cuando llegó aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea, estaban juntos, pero estaban temerosos. ¿Me explico? A veces tenemos que luchar para poder estar juntos. A veces tenemos que batallar para poder reunirnos. Y en el futuro posiblemente sea más difícil, ¿verdad? Quizás va a haber persecución y todo esto. Y así estaban los discípulos ahí, con las puertas cerradas, reunidos, pero temerosos, miedosos. El primer día de la semana cuando resucitó al Señor. Por eso cuando las mujeres vinieron, pues estaban muy escépticos, ¿verdad? Y les dijeron que el Señor había resucitado. Pero después de que el Señor resucitó, después de que les dio el poder, después de que les dio su amor, le experimentaron el Espíritu Santo en sus propias vidas, recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros. Entonces estos hombres se volvieron en hombres llenos de energía, llenos de valor. Sin ningún temor ellos predicaban la palabra por todos los lados, se reunían. Y dice que en el capítulo 2, por favor, en Hechos, estamos llegando ahí a Hechos, en el capítulo 2, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ya había pasado la resurrección, ya el Señor había ascendido a los cielos, todo esto había pasado, pero dice el verso 1, dice que estaban como unánimes, pero además estaban juntos. Quizás en estos tiempos estamos, no sé si estamos unánimes, pero no estamos juntos todos, ¿no? Una cosa es estar unánimes en el mismo sentir, en el mismo propósito, en el mismo corazón, con las mismas intenciones de glorificar a Dios, pero otra cosa adicional es estar juntos también, ¿verdad? Unánimes y juntos. Ok. Ahora vamos a brincarnos al capítulo, al mismo capítulo 2, pero en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y lo dice en el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. No solo estaban perseverando unánimes, pero estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, vendían sus propiedades, las repartían. Versículo 46, perseverando unánimes. Entonces allí usó las dos palabras. Estaban juntos, pero también estaban unánimes.
perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Esas dos palabras se repiten y se repiten y se repiten, unánimes y juntos, unánimes y juntos. Parece ser que los de Filipos, acá donde estamos viendo en el capítulo 2, parece que estaban juntos, pero parece que no estaban precisamente unánimes. ¿Me explico? Son dos conceptos importantes los dos. Necesitamos estar unánimes, pero necesitamos estar juntos. La pregunta sería en esta mañana, hermanos, ¿será propicio este mensaje para la iglesia de hoy? ¿Viene a caer en un terreno fértil, abonado para el tiempo que estamos viviendo hoy en día? ¿Es propicio para la situación que vivimos? La necesidad de estar unánimes, pero además estar juntos. ¡Qué tragedia! Imagínense que estamos lejos los unos de los otros, en distancia, y que además no estamos unánimes. Esa sería la peor tragedia, ¿no? Algo intermedio, que es lo que estaba viviendo la iglesia de Filipos, es que estaban juntos, pero no estaban unánimes. Y algo también intermedio es que hayan estado unánimes, pero no estaban juntos. ¿Me explico? Podemos estar unánimes, nos hablamos por teléfono, nos chateamos y esto y otro, pues estamos el mismo corazón, nos queremos mucho, nos estimamos, pero nunca nos vemos ni nos abrazamos, ¿verdad? Unánimes y juntos. Las dos cosas eran parte de la experiencia de la iglesia primitiva. Unánimes y juntos, hermanos. Con sencillez, dice en el versículo 46 al final, dice que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Es muy importante estos elementos que forman parte de la experiencia de la iglesia de Jesucristo. Estar unánimes, pero también estar juntos, hermanos. Ahora, volviendo a Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. El 1 son las experiencias espirituales que hemos tenido en Cristo, en Dios. Y el versículo 2 es lo que el apóstol Pablo dice que nosotros estemos dispuestos a hacer. Si han experimentado lo primero, hermanos, entonces hagamos lo segundo. Si hemos experimentado el versículo 1, hagamos lo que dice el versículo 2. El versículo 2 es una consecuencia del versículo 1. No podemos encontrar la verdadera unidad y el verdadero amor del pueblo de Dios si no estamos siguiendo la experiencia del versículo 1, lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? La grande gracia que Él nos derramó a nuestras propias personas. Así que ahí tenemos esa realidad. Vayamos al versículo 3. Dice el versículo 3, estamos en Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda y por vana gloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el versículo 3 encontramos dos enemigos de la unidad. Dos enemigos de la unidad y un aliado de la unidad. A ver si los podemos identificar. Versículo 3. Dos enemigos de la unidad. ¿Cuáles son? La contienda y la vanagloria. Ahí están claritos, ¿no? Son dos cosas que se oponen a la unidad de la iglesia, a la unidad del cuerpo. ¿Y el aliado cuál sería? La humildad. La humildad. Ahora, cuando yo hablo en el versículo 3, que estos dos son enemigos de la unidad, son enemigos del cuerpo. Sí, ok. Entonces ahí tenemos esos elementos que son la contienda y la vanagloria, ¿verdad? Enemigos de la unidad. Ahora, podemos decir que la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Y esta figura del cuerpo, el apóstol Pablo la puede enseñar así en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Él habla de cómo es que nosotros podemos ser un cuerpo en Cristo y tenemos diferentes dones, diferentes formas de desarrollarnos en el cuerpo.
Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, por favor. 1 Corintios 12, 12. Dice ahí la escritura, así como en un cuerpo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que somos parte de un solo cuerpo. Ahora yo les pregunto, hermanos, vamos a pensar en un cuerpo. Tenemos dedos, tenemos pies, tenemos nariz, tenemos orejas. Imagínense que alguno de los miembros del cuerpo decidiera separarse del cuerpo. ¿Podría vivir separado del cuerpo? Si algún elemento de los más de las extremidades más lejanas, vamos a decir, a nuestra cabeza, vamos a decir que el dedo gordo del pie derecho, ¿verdad? Dice, no, yo la verdad prefiero caminar por separado. Ya no me gustó estar con el cuerpo, prefiero caminar por aparte. Y quiere hacer su vida por separado. No puede vivir separado del cuerpo. De hecho, Jesús lo dijo en la ilustración de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Separados de mí nada pueden hacer. Nada podéis hacer. Así que el desaliento, la tristeza, puede venir cuando nosotros estamos separados del cuerpo. Puede haber una baja en nuestro ánimo, nuestro entusiasmo espiritual, si estamos separados del cuerpo. Por supuesto, tenemos que estar unidos a la vida, al Señor, pero el cuerpo tiene una razón de ser. Dice ahí en 1 Corintios que siendo muchos miembros somos parte de un cuerpo y miembros los unos de los otros, ¿verdad? Nos nutrimos los unos a los otros. La savia que corre en un árbol, así como la sangre que corre por las venas y las arterias de nuestros cuerpos, son las que alimentan los miembros del cuerpo. Qué terrible que una persona cuando va perdiendo sus miembros, por ejemplo con la diabetes, que ya no tiene sensibilidad en la punta del pie, ya no alcanza a llegar la señal de que es parte de ese cuerpo y pueden cortarle el pie y pueden machucarle un dedo, no lo siente, porque ya no es parte de ese cuerpo en un sentido, ¿verdad? Está unido, pero no está nutriéndose de ahí. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que cada miembro, si somos parte de un cuerpo, tenemos que estar siendo nutridos por el cuerpo. Y el cuerpo nos alimenta y formamos parte de él. Interactuamos con él porque está hablando este tema de los dones espirituales. ¿Cómo podemos llevar adelante el ejercicio de los dones espirituales si no estamos formando parte de un cuerpo? Y todos estos elementos que forman aquí el ejercicio de los dones, dice ahí en el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, la contienda y la vanagloria. Dice Pablo que la contienda y la vanagloria son enemigos acérrimos de la unidad. Imagínense que mi hermano recibe una bendición y yo me enojo. Imagínense que tiene un carro nuevo, recibió una herencia, recibió una bendición y quiere compartir con nosotros su alegría y nos platica y nos dice, hermano, ¿qué crees que me pasó? No sabía, pero tengo una cuenta en el banco grandísima y pues gracias a Dios estoy gozoso porque Dios me ha bendecido con estas cosas que Dios me ha dado. Y ahora voy a tratar de ser una bendición para otros. Y entonces yo llego a mi casa y digo, no se merece lo que tiene. ¿Cómo es que tiene ese dinero? ¿Quién se lo dejó? ¿Cómo es posible? ¿Contribuirá eso a la unidad? La contienda y la vanagloria.
dos enemigos terribles de la unidad. Por eso dice aquí en 1 Corintios, dice que todos los miembros, dice que si recibe honra, todos los miembros con él se gozan, no se enojan, no le tienen envidia, sino que se alegran, se gozan. Hermano, qué bueno que te aliviaste, qué bueno que recibiste esa herencia, qué bueno que recibiste esa bendición. Cuánto me gozo en que Dios te haya bendecido con ese ascenso de tu trabajo. Cuánto me alegra que tú estés superándote en tu trabajo y que te hayan escalado a un mejor nivel en tu trabajo. Cuánto me gozo, hermano, en que tú tengas un carro nuevo o una casa nueva o que hayas recibido una bendición de Dios. Pero si nuestro corazón está urdiendo envidia y está corroéndose de dentro de nosotros, diciendo, este no, ¿por qué esta persona recibe esas cosas? Dios, ¿por qué no me bendices a mí? Aquí estoy yo. ¿Se fijan? Nosotros, hermanos, tenemos que tener un corazón que promueva la unidad y no la contienda. Que promueva la verdadera unidad del cuerpo, donde nos procuremos los unos por los otros. Y si algún miembro se duele, tenemos que estar ahí. Me dio mucho gusto ver el día del sepelio de nuestra hermanita querida, nuestra hermana Olga, que ya partió con el Señor. Muchísima familia y algunos hermanos de la iglesia también. Esto estaba lleno, digo, a pesar de que estamos en esta situación, ¿verdad? Difícil, pero se alegra uno de ver a las personas, ¿verdad? Se goza uno de ver a las personas. Y había muchas personas, bueno, pasaron aquí, dieron testimonio de la vida de la hermana Olga, hablando de cómo la estimaban, cómo la amaban, su gran ejemplo de vida de nuestra hermana y cómo nos gozamos ese día, hermanos. Cómo nos gozamos ese día. Y nos dolimos también, ¿verdad? Porque había tristeza en algunos corazones, pero miren, en medio de la tristeza pudo haber gozo también. Porque además pudimos compartir la palabra con las personas, porque además vieron el ejemplo de la iglesia aquí, lo pudieron palpar, lo pudieron sentir. Entonces, hermanos, si hay un hermano enfermito o enfermita, una hermana, nos duele mucho y podemos estar pendientes con su familia, podemos estar ahí al tanto de la situación que están viviendo y eso es parte de lo que es ser un miembro del cuerpo. Es parte de ser un miembro del cuerpo. Todos tenemos esa responsabilidad. No es un asunto de los líderes nada más, hermanos. Cada miembro debe ser cuidadoso y estar pendiente de las necesidades de otros miembros. Es como dice aquí, si dijere el ojo, como dice ahí en el versículo 21, 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora sois muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen muy débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, ¿verdad? O más decorosamente. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más honor abundante al que le faltaba. De tal manera, hermanos, que nosotros tenemos que estar cuidando los unos por los otros. El diente por el dedo del pie derecho, vamos a decir, ¿verdad? El pelo por nuestra boca, etcétera. O sea, hay una interacción entre los miembros del cuerpo. Y esa es una unidad, ese es el ejemplo de la unidad, es una ilustración perfecta, es una ilustración muy a propósito de la necesidad que tenemos de la unidad en la iglesia de Jesucristo. La palabra contienda es rivalidad, es competencia. La palabra contienda, este enemigo de la unidad, necesitamos un espíritu de equipo.
No, nuestra cultura no es muy dada al trabajo de equipo. A veces somos buenos, pero individualmente, somos como llaneros solitarios, ¿verdad? Que andamos haciendo las cosas. Pero es muy difícil para nosotros en esta cultura mexicana trabajar en un grupo, en un equipo, porque luego afloran situaciones personales. No, es que esta persona es un problema, no, es que esta persona luego empieza a sacar sus historias y luego que esto y que lo otro, y no, yo no lo aguanto, no, yo no tengo paciencia con esta gente. ¿Me entienden? Es muy difícil para nosotros trabajar en equipo. Y estamos pensando en cómo le vamos a ganar al otro, y por eso dice la contienda es competencia, es rivalidad. Y da gusto ver cómo cuando meten un gol en un partido de fútbol, todo el mundo se abalanza sobre el que metió el gol, ¿verdad? Entonces lo están felicitando por el gol que metió, pero al mismo tiempo están gustosos porque todo el equipo creció, ¿sí o no? Entonces lo mismo, si un hermano es bendecido aquí en la iglesia, con un don espiritual que está transmitiendo a la iglesia, está siendo usado por Dios para bendición de la iglesia, con un don espiritual, con un servicio, con un ministerio, todos los demás nos gozamos y nos beneficiamos de lo que esta persona está haciendo. ¿No creen que es un gozo y una alegría ver a estos hermanos aquí tocando al frente? ¿No creen que es un gozo y una alegría ver hermanos a veces sirviendo en las mesas cuando tenemos la oportunidad de comer juntos? Gozarnos en la bendición de ver hermanos que están visitándose los unos a los otros, invitándose a comer a sus casas. No sé, de diferentes maneras Dios usa a su pueblo y a los miembros de su cuerpo para bendecir a los demás. Tenemos esa bendición de parte del Señor. Así que la contienda, hermanos, es terrible la contienda. Dice en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12, 15. Dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Así que tenemos una identificación con las partes del cuerpo. Ahí estamos nosotros recibiendo esa bendición de parte de Dios hacia su pueblo. Ahora, la otra palabra que se usa ahí, el otro enemigo de la unidad, es la vanagloria. La vanagloria es una soberbia, es un orgullo personal, es un querer destacar yo solo, que nadie más avance, yo solamente voy a avanzar, nadie más puede avanzar. Eso es pernicioso en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si hay un hermano que quiere hacer la obra de Dios y yo le estoy poniendo obstáculos para que haga la obra de Dios, estoy siendo un estorbo para la obra de Dios, ¿verdad? La vanagloria es esa exclusividad. No podemos trabajar así, hermanos. El equipo tienen todos que colaborar, todos que participar, todos que verse involucrados en el desarrollo del cuerpo de Cristo. Todos con el ánimo y la libertad de poder dar lo que Dios les ha dado y ponerlo al servicio de los demás para bendición de todo el cuerpo. Así que tenemos esa oportunidad, hermanos. Los peores enemigos de la unidad entonces son la contienda y la vanagloria. Dos terribles enemigos de la unidad. Son parte de nuestra naturaleza caída, hermanos, tristemente. Tendemos a ellos. Si no los identificamos, no los podremos extirpar. Pero ahí los traemos adentro. Así somos. Todos nosotros tendemos a eso, porque somos egoístas desde chiquitos. Así nacimos. No es que estoy señalando a alguien, tengo que señalarme a mí, ¿verdad? Primeramente. Tengo que entender que yo soy egoísta, que yo tiendo a la contienda y a la vanagloria, que si no lo identifico y no lo agarro del pescuezo y lo pongo sujeto ahí, se va a desbocar, va a salir, va a aflorar la vanagloria, va a aflorar la contienda en la iglesia en medio del cuerpo.
Yo tengo que entender cuál es mi naturaleza. Esa es la ventaja que tiene el creyente que conoce la palabra de Dios, que se puede ver a sí mismo en un espejo y puede ver todo lo manchado que está y sucio. Cuando nos comparamos, le decía a una persona ayer que compartíamos la palabra, cuando nos comparamos con el vecino o con el familiar, nosotros nos creemos que estamos muy limpiecitos porque no andamos en el alcoholismo, no andamos en la prostitución, andamos en esto, nos creemos muy limpiecitos. Pero cuando nos vemos a la luz de la palabra, cuando habla de los pensamientos, de la envidia, de la contienda, de la vanagloria, cuando vemos todas estas cosas y nos vemos al espejo de la palabra, y decimos, ay, 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 este monstruo, ¿verdad? O sea, nos vemos como somos. Nos vemos como somos. Por eso la iglesia siempre está en peligro de la contienda y de la vanagloria, los enemigos de la unidad. Necesitamos entender nuestra naturaleza, conocernos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, cuando les argumenta el tema de la unidad, empieza hablando de las virtudes de Dios. ¿Han experimentado acaso ustedes el amor de Dios? ¿Han vivido ustedes en su propia persona la misericordia de Dios, el consuelo del Señor a través de su Espíritu? Y les da primero estos argumentos. Y si les empiezo a hablar de la unidad, poniéndoles como ejemplo las cosas terrenales, pues no tengo de dónde echar mano. Por todos lados está terrible la cosa, ¿no? Pero si hablo de las virtudes del Señor, de la unidad de Dios como el ser que es tres y es uno, de la unidad del Padre con el Hijo y de la unidad del Hijo con el Espíritu. Los tres son uno, no tres, son uno, nada más. Y enseguida en el versículo 3, hermanos, ahí da cuál es el aliado de la unidad. El principal aliado de la unidad es la humildad. Es una especie de gemelo de la unidad. Miren, ayer estábamos en el parque, bueno, fui antier, creo que en la mañana fuimos un ratito ahí al parque Tangamanga a llevar a Elani a patinar y estábamos ahí, yo estaba estudiando un poquito sobre el tema y todo esto y estaba viendo la ilustración de que la unidad tiene un gemelo que se llama humildad. La unidad tiene un gemelo que se llama la humildad. Y cuando estaba viendo esto, venían una pareja de hombres, mi esposa estaba ahí a mi lado en el carro, y venían dos hombres caminando así, vestidos igualitos, gorditos así, cachetoncitos, y venían caminando así enfrente, hacia donde estaba el carro, de shorts cortitos así, todos de negro, con su traje deportivo y todo, y venían caminando así enfrente. Y cuando me dice mi esposa, dice, son gemelos, mira, se parecen mucho, mira, caminan igualito, mira. Y yo estaba pensando en este tema y estaba diciendo, el de la izquierda es el de la humildad y el de la derecha es la unidad. La unidad y la humildad, ahí vienen caminando los dos. ¿Eh? Fíjense cómo Dios nos pone pensamientos, ¿verdad? Ilustraciones en el camino. Pero qué cosa tan maravillosa, hermanos. No podemos completar la unidad de la iglesia si no podemos tener humildad en nuestros corazones. Necesitamos la humildad. Necesitamos mucha humildad. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías, vean por favor, en Jeremías 9, en el versículo 23, 9:23, dice la palabra de Dios ahí en relación a lo que Dios nos aconseja a nosotros. 9:23, dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. En entenderme y en conocerme, dice el Señor. Necesitamos entender al Señor para saber de la humildad, hermanos. Necesitamos entender al Señor y conocerlo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que este pasaje a mí me llama mucho la atención porque siempre normalmente usamos el versículo 28 de Mateo 11. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Y casi no usamos el versículo 29. El versículo 29, donde dice la palabra, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, si nosotros nos quedamos con el versículo 28, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, muchas veces les decimos a las personas, mira, lo que tú necesitas es venir al Señor, conocer a Cristo, venir al Señor y pedirle cuáles son tus necesidades y Él te va a ayudar. Y entonces oramos con la persona, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Él, ora a Él, pero no hacemos énfasis en la necesidad de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces vas a encontrar descanso para tu alma. Lo primero que necesitas para venir a Jesús, y cuando vengas a Jesús, lo primero que necesitas es reconocer tu orgullo y tu soberbia. Es lo primero. Si no fueseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No porque los niños no sean pecadores o porque los niños no sean egoístas, son egoístas, pero son sencillos. Son sencillos. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis hasta que aprendas de mí y actúes en humildad, hasta entonces vas a encontrar descanso para tu alma. No antes. Ahí tenemos el llamado de Dios para la humildad, hermanos. Necesitamos la humildad. Estos gemelos que son necesarios que caminen juntos. No podemos tener unidad de la iglesia si no tenemos la humildad que Dios nos da a nuestros corazones. Es muy interesante que en la literatura romana y la literatura griega antigua, las clásicas, en los tratados de literatura la palabra humildad prácticamente no existe en esos tratados. Las grandes culturas de la antigüedad y la grande, vamos a decir, la forma de ver el desarrollo humano en los tiempos antiguos de la humanidad, estaba ausente la humildad. Y en cambio la humildad prevalece a partir de la venida de Jesucristo, porque Él fue el primero en ser humilde. Y nos aconseja a nosotros que seamos humildes de corazón, que solo así encontraremos el descanso para nuestras almas. Y finalmente, hermanos, ahí en donde estamos en Filipenses, en el versículo 2:4, dice la palabra, ahí en el 2:4, regresando a Filipenses, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una de las tremendas realidades que tenemos que entender de nosotros mismos es que estamos encerrados en la jaula del egoísmo. Nosotros vivimos casi toda nuestra vida encerrados en una jaula, la jaula del egoísmo. Esa es nuestra naturaleza. Y se nos hace muy difícil pensar en las necesidades de los demás. Primero yo, después yo, y al final, yo. Entonces, esa es una de las realidades más crudas que existen en el entendimiento de la naturaleza humana. La doctrina del hombre, ¿verdad? Cómo es que el ser humano es muy egoísta, somos bastante egoístas, ¿verdad? El enfoque sobre nuestras propias personas, sobre nuestras propias necesidades. Nótenlo en la oración pública. Normalmente
pues no quiero decir que esté mal que oremos por nuestras necesidades. Cuando oramos, aún en nuestras oraciones privadas, no está mal que oremos por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades. El Señor dice que siempre oremos en toda situación, en toda circunstancia. Hay que orar. Pero ¿cuántas de nuestras oraciones o de las oraciones del apóstol Pablo que se ven ahí en las epístolas están dirigidas a sus propias necesidades? Si acaso cuando habla de él dice que estuvo enfermo, que tenía un aguijón en su carne, y luego dice, por lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, te quedas con ella. Bástate mi gracia, no te la voy a quitar. Y hay múltiples oraciones donde dice, oro por vosotros, hermanos, oro porque el Señor les lleve a la madurez, oro porque tengan un corazón que ame, oro por esto. Y si pudiéramos hacer un estudio de todas las oraciones del apóstol Pablo ahí, en las epístolas, es tremendo lo que el apóstol Pablo ora por los hermanos. Hermanos, ¿cómo podemos rogarle a la iglesia que luche por la unidad y por la humildad? ¿Cómo podemos retar y poner este gran reto delante de la iglesia para que la iglesia busque estos 2 elementos, estos 2 gemelos, estos 2 elementos complementarios de la vida cristiana, la unidad y la humildad? Pidámosle al Señor que nos dé una verdadera unidad como la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu, y pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde y que aprendamos de Él, y dice la palabra para terminar, más bienaventurado es dar que recibir, viendo las necesidades de los demás, no las nuestras únicamente, pero viendo las necesidades de nuestros hermanos. Muchas veces estamos ciegos a las necesidades de los demás. Estamos muy pendientes de las nuestras, tenemos nuestras cuentas, tenemos nuestros planes, tenemos nuestros proyectos, tenemos lo nuestro, pero muy difícilmente contribuimos a los proyectos de los demás, a bendecir a las demás personas, a los demás hermanos. Que Dios nos permita entender que vivimos en la jaula del egoísmo y que Dios nos permita abrir esos barrotes de esa jaula y poder salir para bendecir y ser influencia de bendición a otros que nos rodean en nuestra propia vida personal. Vamos a orar, a dar gracias a Dios por esta bendición. Vamos a pedirle al Señor que nos permita tener un corazón que le glorifique a través de la unidad y que le glorifique a través de la humildad. Que no haya en nosotros contienda ni vanagloria. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de los filipenses, porque tenía Pablo un gran gozo en la vida de la iglesia por todo lo que ellos contribuían al ministerio con él. Sin embargo, Señor, también él estaba consciente de las pequeñas fisuras que había en la iglesia, entre ellas ese problema de la falta de unidad, de la falta de cohesión completa que debería de existir en la vida de la iglesia. La iglesia como un cuerpo, la iglesia donde los miembros se procuran los unos por los otros. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado esta mañana. Te pedimos que nos ayudes para salir de la jaula del egoísmo, donde muchos estamos cautivos, todo ser humano cautivo en su egoísmo, y que podamos ver las necesidades de los demás. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.